Estimados estudiantes, bienvenidos a la cuarta sesión virtual con la unidad 4 de matrices y sistemas de ecuaciones lineales. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Universidad Técnica del Norte y del Departamento de Educación Virtual, Educación en Línea. Bien, para empezar, vamos a ir revisando nuestra agenda en la cual tenemos conceptos básicos de matrices, operaciones entre matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones lineales. Siguiendo, tenemos los conceptos básicos de lo que es una matriz. La matriz es un arreglo de elementos dispuestos en filas y por columnas. A una matriz se la representa con la letra mayúscula del alfabeto. Bien, para ir argumentando, pues, podemos decir que la matriz la podemos señalar como cuando a veces utilizamos Excel, para los que manejamos Excel, pues eso es prácticamente un sistema de matrices, ¿no? En donde tenemos columnas, ¿sí? Columnas y filas, ¿sí? Entonces, el elemento A indica que pertenece a la matriz A, ¿sí? Que se encuentra en la fila I y en la columna J. Esto más claramente lo vamos a ver en este ejemplo. Entonces, se trata de encontrar el elemento ubicado en la fila 1 y la columna 3. Entonces, nos vamos a ubicar la fila, columnas, fila 1 y en la ubicación de la columna 3, que nos dice que A13 es igual a 3. ¿Sí? Siguiendo, vamos a ver más claramente aquí qué es una fila y qué es una columna. Bien. El orden de una matriz es el tamaño dado de una matriz por el tamaño de filas y por el tamaño de columnas y se denota M por N. Ejemplo, determinar el orden y el número de elementos de las siguientes matrices. Aquí tenemos una matriz A que a simple vista podemos determinar que el orden es una columna por 3 filas. Entonces aquí el orden M por N es 1 por 3, dando un número de elementos 13 y operando, ¿no? Aquí también tenemos una matriz B, la cual decimos que es un número de columnas de 2 por 3 filas. Entonces M por N es igual a 2 por 3, que nos da 6 elementos. Estos ejemplos son básicos y ustedes tienen que saber básicamente cuál es el orden de la matriz. Entonces, no se pierdan. Columnas y filas. Hay que tomar muy en cuenta eso porque más adelante vamos a hacer las operaciones. Siguiendo, vamos a ir viendo las operaciones entre matrices, ¿sí? La suma y diferencia. Dice, para sumar o restar dos matrices del mismo orden, se suman o se restan los elementos que se encuentran en la misma posición, resultando otra matriz de igual orden. Bien, entonces, dadas las matrices A y B, tenemos que determinar la suma y la resta. Entonces, aquí vemos, como ya les había enseñado, estimados alumnos, primero vamos a determinar el número de filas y el número de columnas, o el número de columnas y el número de filas. En este caso, tenemos aquí, a simple vista, ¿sí?, un número de columnas de 3 por un número de filas de 2. Entonces, tenemos 3 por 2. De igual manera, en la matriz B, el número de filas de columnas de 3 por fila de 2. Entonces, 3 por 2. Y como nos dice que para operar, vamos a operar en la misma posición. Entonces, lo que hacemos, la suma, 3 más 5, 8. 6 más 1, 7. 4 menos 2, 2. 2 menos 3,
2 más 3, 5, menos 1 más 1, 0, 0 más 6 es igual a 6. Y la misma operación, el mismo tratamiento, el mismo método le damos a la resta. En este caso, la misma posición, recuerden, la misma posición, 3 menos 5, menos 2, 6 menos 1, 5, 4 menos 2, 6, 2, 3 menos 1, menos 1, menos, más 1, menos 2, 0, 6, menos 6. Seguimos. Las operaciones entre matrices. Producto de una escalar por una matriz. El producto K por A se realiza multiplicando cada elemento de la matriz por el escalar K, resultando una matriz de igual tamaño. Entonces, calcular K por A, siendo K 2 y por la matriz A. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer aquí es multiplicar este 2 por cada uno de los elementos de la matriz A. Y lo tenemos a continuación. Entonces, como ya vemos que K es igual a 2, y como nos dice aquí, cada elemento de la matriz A por el escalar K, y lo estamos cumpliendo. Entonces, ponemos la matriz, los elementos, teniendo mucho en cuenta, mucho cuidado, como ya les habíamos explicado en la clase virtual anterior, hay que tener mucho cuidado cuando estamos operando la ley de signos, tener mucho en cuenta. En algunos de los deberes he encontrado que el procedimiento lo hacen muy bien, pero en el momento de operar se equivocan un signo y ustedes saben que en matemáticas un signo cuesta todo el trabajo. Entonces, por favor, tener mucho en cuenta esto. Entonces, aquí lo que ya vamos haciendo es resolviendo la operación 2 por menos 2 es igual a menos 4, 2 por G, 2G, 2 por menos 3 es igual a menos 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10 y 2 por 1, 2. Entonces, aquí vuelvo y reitero, tener mucho cuidado en las operaciones, aplicar la ley de signos. Continuando. Las operaciones entre matrices. Sean las matrices M igual y N igual, como las podemos observar aquí, vuelvo y reitero, es una matriz de, ¿cuánto sería aquí? A ver, ya, listo, yo sé que ustedes ya saben de cómo es esta matriz. Entonces veamos, columnas 3 por filas de 2 es una matriz de 3 por 2. De igual manera, tenemos una matriz N de 3 por 2. Determinar 3m menos 2n. Entonces aquí lo que vamos a hacer es operar, sacar un producto, multiplicar. Entonces ya sabemos cuánto vale m, que es 3, sabemos cuánto vale n, conservando el signo, no olvidarse, para operar conservamos el signo menos y lo que hacemos es una multiplicación de cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos 3 menos n es igual a, entonces 3 por menos 3, menos 9. 3 por 1, 3. 3 por 4, 12. 3, 5 por 3, 15. 3 por 0, 0. 3 por 1, 1. ¿Sí? Acá, mucho cuidado porque como se conserva el signo, tenemos que operar con el signo. 2 por 2, menos 2 por 2, 4. Menos 2 por 4, 8. Menos 2 por menos 1 es igual a 2. ¿Sí? Menos 2 por 0, 0. Menos 2 por 0 es igual a 0, menos 2 por 3 es igual a 6. Y aquí tenemos el resultado, ¿no? Una matriz de 3 por 2, ¿sí? Entonces queda igualada la matriz. Seguimos. Operaciones entre matrices. Aquí tenemos un producto de matrices. Entonces, dada dos matrices A y B, su producto se obtiene multiplicando las filas, ¿sí? Las filas,
por las columnas de B. Entonces, las columnas de B. Filas y columnas, ¿sí? De acuerdo a la siguiente regla. Para multiplicar A por B, el número de columnas de A debe ser igual al número de columnas de B. Y aquí es algo muy interesante, estimados estudiantes. Para poder efectuar un producto u operar un producto de matrices, debemos tomar en cuenta, como dice aquí, para multiplicar A por B, el número de columnas de A, ¿sí? El número de columnas 2 de A debe ser igual al número de filas de B. Al número de filas de B. Entonces, tomar muy en cuenta, porque caso contrario no podemos operar. Entonces, tenemos una matriz de 2 por 2, ¿sí? Y una matriz de 2 por 3. Y entonces, como vemos aquí, ya podemos operar. Caso contrario, no podemos operar. Entonces, aquí nos dice que tenemos que operar entre los valores de A, de las filas de A, por los valores de las columnas de B. Entonces, aquí vamos a ir haciendo, aquí tener mucho cuidado porque aquí cuando no operamos bien nos equivocamos en el producto. Entonces, vamos a ir despacio, ¿no? Si no se cumple esta condición, el producto ahí va, no puede realizarse, lo que ya les había explicado. Si no se cumple esta condición, no se cumple, ¿sí? Debemos comprobar si existe eso, como ya les dije, dándonos cuenta el número igual de columnas por el número de filas. Entonces, aquí lo último que hacemos en el producto, ¿sí? Es ir multiplicando. ¿Sí? Vamos a continuar. En este ejemplo sé que lo vamos a tener más claro cómo se realiza el producto. Entonces, tenemos dos matrices A y B. Una matriz de 2 por 4 y una matriz de 4 por 3. ¿Sí? Entonces, de 2 por 4, que es esta, y de 4 por 3. Aquí vamos a darnos cuenta que se cumple la regla para el producto, en donde igualamos a 4 y podemos operar. ¿Sí? Entonces, operaciones entre matrices. Realizar el producto de A por B, siendo las matrices A y B. Entonces, aquí se señala el número de filas por el número de columnas. Esa va a ser la operación base. El número de filas por el número de columnas. Listo. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es operando poco a poco. Entonces, aquí ya vamos a ir viendo cómo se va operando. Entonces, aquí tenemos menos 3, ¿no es cierto? Menos 3, vamos a ir operando este número por el número de columnas. Entonces, menos 3 por 0, más 2 por 1, ¿sí? Más 1 por 2, ¿sí? Lo tenemos aquí. 4 por 3. Y terminamos. Y vamos al siguiente. ¿Sí? 3 menos 3 por 4, ¿sí? 2 por menos 2, ¿sí? 1 por 0 más 4 por 2. Entonces aquí, señores estudiantes, tener mucho cuidado también en esto de la multiplicación de las columnas, perdón, del número de filas por el número de columnas. Tener mucho cuidado al momento de que vamos operando, porque he visto también que en la multiplicación en el producto se equivocan al distribuir, ¿sí? Al operar el número de columnas por el número de filas y se equivocan. Entonces, al equivocarnos en esta multiplicación, nos estaría cambiando totalmente la operación final. Entonces, tener mucho en cuenta esto.
Entonces, de la misma manera, vamos a operar el número de columnas por el número de filas. Entonces aquí, 2 por 0, 0, 5 por 1, 5, 3 por 2, ¿sí? Más, menos, conservamos el signo, no se vayan a olvidar de conservar el signo, menos 2 por 3. Y siguiente, 2 por menos 4, ¿sí? 2 por menos, 5 por menos 2, ¿sí? 3 por 0, menos 2 por 2, ¿sí? Tener mucho cuidado al momento de efectuar las operaciones. Y al último, lo que hacemos es operar términos por términos, ¿sí? Como los ven aquí, sería una buena estrategia separar, ¿sí? Separar estas operaciones para que al último solo tengamos que igualmente operar las separaciones de los términos que tenemos y a la final multiplicar A por B y tendríamos la operación ya de tipo matriz de 2 por 3. ¿Sí? Bien. Continuando. Determinantes por la regla de Sarrus. Entonces, los determinantes constituyen en una herramienta algebraica lineal que se emplea para saber si un sistema de ecuaciones lineales tiene o no tiene una solución y si esa solución es única. Entonces, vamos a explicar la regla de Sarrus. Dada la matriz A, calcular la determinante de A transpuesta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar la matriz A transpuesta. Entonces, al momento que escuchamos transpuesta, lo que vamos a hacer es reemplazar. O sea, lo que era filas, vamos a hacerlo en columnas. Entonces aquí, 1, 3, 5 lo vamos a ubicar como columna. 1, 3, 5 y lo demás igual. Menos 4, 2 y menos 1 lo vamos a hacer en columna. Menos 7, menos 6, menos 2 lo vamos a colocar también como columna. Ese sería el primer paso. Hasta ahí hemos transpuesto la matriz A. El segundo paso, no se olviden, ¿sí? Es operar. Entonces aquí el segundo paso nos dice la regla de Sarrus que debemos aumentar o podríamos aumentar dos columnas más para igualar la matriz. ¿Sí? Entonces en este caso, después de la matriz, hemos aumentado más filas. Podemos aumentar columnas o filas. En este caso, hemos aumentado columnas. ¿Sí? Y aplicamos la regla de Sarrus que nos dice las determinantes principales menos el producto de las determinantes secundarias. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a ir operando es, por ejemplo, aquí la determinante principal 1 por 2 y por menos 2 es menos 4. ¿Sí? 3 menos 1 y menos 7 más 21, ¿sí? Y 5 menos 4 por 6 menos 120 y estamos cumpliendo con la regla, ¿sí? Sigamos. Entonces aquí lo que hacemos es el efecto inverso, ¿sí? Menos 7 por 2 y por 5, menos 70. Y lo único que tenemos que es operar ya al último cuando hemos aplicado la regla de Sarrus, no se olviden, que es el producto de las determinantes principales menos el producto de las determinantes secundarias. Esto me da ya la determinante de A transversa que ha sido igual a menos 51. Entonces, reglas para tomar en cuenta al determinar matrices por la regla de Sarrus es primero, el primer paso, no se olviden, para determinar la A transpuesta es convertir, ¿sí? Es convertir de filas a columnas. Y el segundo paso es aplicar la regla de Sarrus
que nos dice las determinantes principales, ¿sí? por menos el producto de las determinantes secundarias. No olvidarse, por favor. Bien, continuemos. Un sistema de ecuaciones lineales por la regla de Cramer. Ahora veamos. Para resolver por la regla de Cramer tenemos un sistema, ¿sí?, de ecuaciones en los cuales tenemos ¿cuántas variables? Una, x, tres variables, x, y, z, son tres variables las que tenemos, y unos términos independientes. Entonces, para operar de esta manera, lo que tenemos que hacer, porque si ustedes ven no tenemos un valor en x aquí, pero tenemos que operar de la siguiente manera. Entonces, el primer paso es determinar o encontrar la determinante del sistema. Entonces, para esto ponemos los valores de x, que es 4, 3, menos 1, ¿sí? Los valores de y, 1, ¿sí? Menos 1, damos de cuenta que aquí hay 1 antes de y, ¿sí? Igual aquí en x, menos 1, 1, menos 2, más 4 y 1. Entonces, aquí aplicamos, recuerden, la regla de Sarrus, que nos decía que podemos, me regreso para que ustedes vean, que podemos aumentar o columnas o filas. En este caso también hemos aumentado filas, ¿sí? Aquí está de color amarillo para que se den cuenta, 4, 1, menos 2, 3, menos 1 y 4. Entonces, aquí lo que vamos a aplicar es la regla de Sarrus. Para resolver Cramer también estamos aplicando Sarrus, que nos decía las determinantes principales, el producto de las determinantes principales menos el producto de las determinantes secundarias. Aplicamos lo mismo, 4 menos 1, 4 por menos 1 y menos 1 por 1, que nos da menos 4. 3 por 1 y por menos 2, menos 6. Entonces estamos operando según la regla de Sarrus. Resolvemos y tenemos que menos 31 ha sido la determinante del sistema. Hasta ahí hemos resuelto primeramente la determinante del sistema, pero nos falta determinar los valores de x, y, z, las determinantes de x, de y y de z. Entonces, para eso, ¿sí?, vamos a hacer lo siguiente. Aquí recuerden que al inicio les dije que nosotros teníamos unos términos independientes. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar los valores de x por los términos independientes para obtener la determinante de x. Entonces, aquí los términos independientes son menos 3, menos 2 y 5. Menos 3, menos 2 y 5. ¿Sí? Y conservamos los valores de y de z. 1, menos 1, 1. Z, menos 2, 4 y 1. Y aquí vamos la regla de Sarrus. No se olviden. Al hacer la regla de Sarrus podemos aumentar 2 columnas o 2 filas. Entonces, en este caso hemos aumentado filas. 3, ¿sí?, menos 3, 1, menos 2, menos 2, menos 1 y 4. Con eso igualamos la matriz y podemos operar con la misma regla de Sarrus, que decía las determinantes, el producto de las determinantes principales menos el producto de las determinantes secundarias. Y operamos. Menos 3, menos 1 y por 1, 3. Menos 2 por 1 y menos 2, 4. 5 por 1 y por 4, 20. Y ahora las determinantes secundarias. Menos 2 por menos 1 y por 5, 10. ¿Sí? No se olviden que es una resta menos el producto de las determinantes secundarias. Conservamos el signo menos y decimos 4
por 1 por menos 3, ¿sí? Y tenemos los valores, en este caso menos 12. Operamos y ahora sí sabemos que la determinante de x ha sido 31. Vamos a hacer la determinante de y. La determinante de y es la misma metodología. Entonces, aquí, ahora, como vamos a conocer la determinante de y, reemplazamos los valores de y por los términos independientes. Menos 3, menos 2 y 5. Menos 3, menos 2 y 5. Conservamos los valores de x y conservamos los valores de z. La regla de Sarus que nos dice que podemos aumentar dos columnas o dos filas. En este caso, dos filas, que es 4 menos 3 menos 2, 4 menos 3 menos 2, 3 menos 2 y 4. ¿Sí? Operamos, no se olviden de hacer la operación determinantes secundarias, el producto de las determinantes principales por menos el producto de las determinantes secundarias. Operamos de igual manera 4 menos 2 por menos 2 por menos 2, menos 8, 3 por 5 y por menos 2, 30, menos 1 por menos 3 y por 4, 12. De igual manera, las determinantes secundarias menos el producto de las determinantes secundarias, menos 2 menos 4 y por menos 1 queda 4, 80 que es resolviendo esta determinante y menos 9 que es el valor de la multiplicación de 1 por menos 3 y por 3. ¿Sí? Entonces aquí ya operamos, resolvemos la primera operación menos la segunda operación y tenemos el resultado que la determinante de y ha sido 93, menos 93. Vamos ya casi acabando y vamos a resolver cuál nos faltaría en este caso, la determinante de z. La misma metodología, estimados estudiantes, vamos a reemplazar los términos independientes por los valores de z. Entonces, conservamos los valores de x, conservamos los valores de y a los valores de z los reemplazamos por los términos independientes. Menos 3 menos 2 menos 5, menos 3 menos 2 menos 5. La regla de Sarus, aumentamos, en este caso filas, 4, 1 menos 3, 3 menos 1 menos 2. Y operamos según la regla de Sarus el producto de las determinantes principales por menos el producto de las determinantes secundarias y operamos 4 menos 1, 4 por menos 1 por menos 5 igual a 20, 3 por 1 y por menos 3, 9, 1 por menos 1 por 1 por menos 2 es igual a 2, menos, ¿sí? Vamos a las determinantes secundarias, menos 3 menos 1 y por menos 3 por menos 1 y por menos 1, menos 3, 2 por 1 y por 4, menos 8, y por último, la última operación, 5 por 1 y por 3, ¿sí? Que me da 15. Entonces aquí ya al último, de igual manera, resolvemos operaciones y determinamos que la determinante de z es menos 31. Pero hasta ahí solo hemos resuelto las determinantes de x, las determinantes de y las determinantes de z. Pero lo que queremos saber es el valor de x, de y de z. Entonces, para eso nos dice la regla que debemos dividir la determinante de x sobre la determinante del sistema, ¿sí? Entonces la determinante de x ha sido 31 sobre la determinante del sistema, que es menos 31, es igual a menos 1. De igual manera, el valor de y es igual a la determinante de y sobre la determinante del sistema. El valor de la determinante de y, que es menos 93, sobre el valor de la determinante del sistema, resolviendo 3. De igual manera, z es igual a la determinante de z
sobre la determinante del sistema. La determinante de z ha sido menos 31 y la determinante del sistema menos 31. Dividiendo o simplificando tenemos que es 1. Entonces la solución quedaría x es igual a menos 1, y es igual a 3, z es igual a 1 y ya tenemos los valores de nuestras variables. Bien, estimados estudiantes, ya llegando al final, no sin antes comentarles que pues estamos gustosos de seguirles atendiendo sus dudas e inquietudes a través del foro Dudas e Inquietudes. No se olviden, también hemos puesto una actividad en cafetería virtual. Por favor, llenarla en estos días, va a estar abierta durante esta semana. Queremos también que ustedes se desestresen un poco del estrés académico y también conocerles de otra manera. Bien, estar atentos a la cartelera en línea en cualquier notificación que les hagamos llegar, comunicaciones oficiales desde acá, desde la universidad. De igual manera, recomendarles, estimados estudiantes, que los deberes y tareas los debemos realizar de acuerdo a la rúbrica establecida. Estamos constantemente en contacto a través de WhatsApp. Estamos gustosos también de utilizar esta herramienta, pero recuerden que el foro de dudas y inquietudes es con el que más trabajamos. No se olviden de hacer una lectura comprensiva de todos los temas. En estos casos no se les está habilitando las pruebas por unidad, ya que el sistema les restringe. Si usted no lee a conciencia los temas, no les va a permitir el sistema rendir la prueba. Es por eso que me han escrito muchos de ustedes a decirme que no se les activa la prueba, y yo les he estado constantemente enfatizando sobre esta situación. Bien, sin más, me despido. A nombre de la Universidad Técnica del Norte les deseo los éxitos, los mayores éxitos en sus trabajos y tareas. Hasta luego.